En un mes perdí mi trabajo, mi marido y mi casa, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me llamo Valeria. Tengo 37 años y soy dueña de una pequeña pastelería en la esquina de la Avenida Reforma y el Zócalo que huele a vainilla y mantequilla dorada cada mañana antes de que la ciudad despierte. Y tengo 2 niños de 7 años llamados Mateo y Santiago que creen que yo puse la luna en el cielo, y tengo un hombre en mi vida que me mostró lo que realmente se siente ser elegida. Pero hace 14 meses estaba sentada en el sofá de mi mamá con una bolsa de basura llena de ropa a mis pies y 2 niños de 4 años confundidos apretados contra mis costados y absolutamente nada más. Y quiero contarles cómo llegué de ahí hasta aquí porque creo que alguien que esté escuchando esto ahora mismo necesita escucharlo. Déjenme llevarlos al principio. Estuve casada con mi marido Rodrigo durante 8 años. Nos conocimos cuando yo tenía 26 y él 30 y nos casamos rápido, de la manera en que uno lo hace cuando es joven y está seguro y todavía no ha aprendido que la certeza no es lo mismo que la compatibilidad. Tuvimos los gemelos 2 años después, Mateo llegó primero y Santiago lo siguió 40 minutos después, ambos anunciando su llegada al mundo con igual convicción, lo cual, puedo decirles ahora, nunca realmente se detuvo. Fueron la mejor sorpresa de mi vida y la cosa que me mantuvo en un matrimonio que llevaba más tiempo mostrando grietas de lo que yo quería admitir. Trabajé 6 años como gerente de marketing en una empresa mediana en Puebla. Era un buen trabajo, no un trabajo soñado, pero bueno, estable, con un sueldo decente y personas que me gustaban y una rutina que funcionaba alrededor del horario escolar de los niños. Era buena en eso y pagaba la mitad de nuestra hipoteca y no tenía razones para pensar que iba a algún lado. Y entonces en septiembre, hace 14 meses, mi empresa anunció una reestructuración. Esa es la palabra que usan, reestructuración, cuando quieren decir que personas que han dado años de sus vidas a un lugar van a recibir una caja y ser acompañadas a sus coches. Yo fui una de 11 personas despedidas ese día. Mi jefe se veía genuinamente apenado. Le dije que estaba bien porque eso es lo que uno dice, y empaqué mi escritorio en una caja de cartón. Y manejé a casa un martes por la tarde pensando en cómo le iba a decir a Rodrigo y si teníamos suficiente en ahorros para cubrir la hipoteca unos meses mientras encontraba algo nuevo. Llegué a la entrada de la casa a las 2:15 de la tarde. El coche de Rodrigo estaba ahí, lo cual era inusual porque él trabajaba hasta las 6, pero no le di mucha importancia de inmediato. Tomé mi caja de cartón del asiento trasero y abrí la puerta principal y entré a mi casa. Y entonces me detuve. Hay momentos en la vida en que el tiempo hace algo extraño, en que todo se ralentiza y el cerebro toma una fotografía de lo que está viendo antes de que el corazón haya entendido lo que significa. Me quedé parada en la puerta de mi propia casa con mi caja de cartón en los brazos y tomé la escena frente a mí en detalles lentos y completos. Zapatos junto a la puerta que no eran míos y no eran de Rodrigo. Una chaqueta sobre el respaldo de la silla. 2 copas de vino en la mesa de centro a las 2:15 de la tarde. Y Rodrigo, saliendo del pasillo con esa expresión particular de una persona que ha sido sorprendida tan completamente que la primera reacción no es negación sino solo una especie de desnuda y terrible quietud. Puse la caja de cartón en el suelo con mucho cuidado. No sé por qué lo hice con cuidado. Alguna parte de mi cerebro aparentemente seguía funcionando bajo el principio de que las cosas deben manejarse con cuidado incluso cuando todo se está derrumbando. Valeria, dijo. No dije nada. Una mujer apareció en el pasillo detrás de él, más joven que yo, con una de las camisas de mi marido, con la expresión incómoda específica de alguien que quiere mucho estar en otro lugar. La miré un momento y luego volví a mirar a Rodrigo y dije ¿cuánto tiempo? No era una pregunta. Era lo único que se me ocurrió decir. Dijo 6 meses. Lo dijo en voz baja mirando al suelo, y me quedé parada en la puerta de la casa en la que había vivido 5 años con mi caja de cosas del escritorio a mis pies y pensé en los últimos 6 meses. Las noches tarde. Las cenas distraídas. La manera en que había dejado de buscarme y yo me había dicho que estaba cansado, que los dos estábamos cansados, que teníamos 2 niños pequeños y 2 trabajos exigentes y el cansancio era simplemente lo que se sentía la vida ahora. Había explicado cada señal porque la alternativa era demasiado grande para mirarla directamente. Le pedí que se fuera. Se fue. Rodrigo intentó hablar y le dije que se callara y subí y me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo sin moverme. Las siguientes 3 semanas fueron las peores de mi vida.
Rodrigo se mudó dentro de la primera semana, o más bien le dije que se fuera y se fue, que fue la única cosa que hizo sin discutir. Lo que siguió a la discusión fue la hipoteca. La posición de Rodrigo muy pronto se convirtió en que no iba a seguir pagando por una casa en la que no vivía, y sin mi trabajo no podía cubrirla sola, y nuestros ahorros, que yo creía que estaban más sanos de lo que estaban, resultaron haberse agotado silenciosamente durante los meses anteriores de maneras que apenas ahora estaba empezando a entender. El banco fue paciente exactamente el tiempo que los bancos son pacientes, que no es mucho, y dentro de 3 semanas de haber perdido mi trabajo supe que también iba a perder la casa. Llamé a mi mamá un miércoles por la noche. Se llama Carmen y tiene 62 años y no me ha hecho sentir ni una sola vez en mi vida que venir a ella era cualquier otra cosa que exactamente lo correcto. Le conté todo, el trabajo, Rodrigo, la mujer en mi casa, la hipoteca, todo, y estuvo callada un momento y luego dijo: empaca lo que necesites para ti y los niños. Tendré el cuarto de huéspedes listo para el viernes. Empaqué 4 bolsas de basura y una caja de juguetes de los niños y manejé a la casa de mi mamá y me senté en su sofá y me permití desmoronarme exactamente un fin de semana, porque eso era todo el tiempo que sentía que podía permitirme. Y entonces el lunes por la mañana Mateo se trepó a mi regazo a las 6:30 y puso sus pequeñas manos a los 2 lados de mi cara y dijo: mami, ¿estás triste? Y lo miré y luego a Santiago que me observaba cuidadosamente desde la puerta con su tazón de cereal en las 2 manos, y dije: lo estaba, mi amor. Pero ya estoy bien. Y lo decía lo suficientemente en serio como para empezar a hacerlo verdad. La casa de mi mamá olía a canela y jabón de trastes y esa calidez particular de un lugar que siempre ha sido seguro, y durante las primeras 2 semanas hice muy poco excepto mandar solicitudes de trabajo, ayudar a los niños con sus rutinas y tratar de dormir las noches que eran largas y ruidosas en mi cabeza aunque la casa estuviera callada. Mandaba solicitudes todos los días. Actualizaba mi currículum. Hacía todo lo que se supone que debes hacer cuando pierdes un trabajo y lo hacía con la determinación mecánica de alguien que sabe que detenerse no es una opción cuando 2 personas pequeñas dependen completamente de ti. Pero al mismo tiempo estaba pasando algo más, silenciosamente y casi sin que yo me diera cuenta. Mi mamá horneaba. Siempre había horneado, era el ritmo de su casa, la música de fondo de cada recuerdo que tenía de crecer ahí. Los sábados por la mañana eran roles de canela. Los cumpleaños eran pasteles de capas que tomaban 2 días hacer. Las tardes de invierno eran galletas que me dejaba cortar con cortadores que guardaba en una lata que todavía tengo. Hornear era su lenguaje de amor y yo había crecido hablándolo con fluidez sin jamás darme cuenta del todo. La primera vez que horneé en su cocina después de todo lo que pasó fue un jueves por la tarde como 2 semanas después. Los niños estaban en la escuela y había mandado 3 solicitudes y me había quedado mirando la pantalla hasta que me dolían los ojos y necesitaba hacer algo con las manos. Hice un pastel de limón de memoria, una receta que mi mamá me había enseñado cuando tenía 8 años, simple y confiable y buena, y cuando lo saqué del horno su olor me golpeó en algún lugar profundo y específico, como una puerta abriéndose a un cuarto que había olvidado que existía. Mi mamá llegó de sus mandados y me encontró en la mesa de la cocina con harina en la blusa y el pastel enfriándose en la rejilla y se quedó parada en la puerta y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. «Hacías eso cuando eras chica», dijo. «Cuando algo te molestaba venías aquí y horneabas hasta que te sentías mejor». No lo había recordado. Pero en cuanto lo dijo supe que era verdad. Seguí horneando. Cada día un poco más, probando recetas que había guardado en el teléfono y nunca había hecho, experimentando con sabores, llenando la cocina de mi mamá con cosas que hacían que los niños abrieran los ojos grandes cuando llegaban de la escuela. Mateo resultó tener opiniones muy fuertes sobre las proporciones del betún, lo cual encontraba tanto agotante como profundamente encantador. Santiago le gustaba sentarse en el mostrador y observar, haciendo preguntas sobre cada paso con la seriedad enfocada de un pequeño científico. Eran los mejores catadores que he tenido y me lo decían regularmente. Como un mes después mi mamá se sentó conmigo después de que los niños se durmieron y dijo: «Valeria, quiero hablar contigo de algo y necesito que me escuches antes de decir que no». Dije: «Está bien». Empujó un sobre por la mesa. Adentro había una cantidad, no enorme, pero significativa, dinero que había estado ahorrando durante años en una cuenta tranquila que yo no sabía que existía. Dijo: «Esto es tuyo. Quiero que lo uses para abrir la pastelería». Me le quedé mirando. «Mamá».
Déjame terminar, dijo, en el tono que ha usado desde que tengo 4 años, que significa que no está negociando. Has estado horneando desde que puedes alcanzar el mostrador. Has estado hablando de tener tu propio lugar desde que tenías 12 años e hiciste ese pastel de cumpleaños para tu prima que todos dijeron que estaba mejor que el de la pastelería de verdad. Eres buena en esto, Valeria. De verdad eres buena. Y ya no tienes nada que perder y todo que construir. Lloré. No llorar, triste, el otro tipo, el que viene cuando alguien te ve tan claramente y tan completamente que la única respuesta es desmoronarte por completo. Mi mamá me pasó un trapo de cocina porque nunca tiene pañuelos y esa siempre ha sido su manera, práctica y cálida al mismo tiempo, y se quedó conmigo hasta que terminé. Dije que sí. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles y más vivos que he sentido simultáneamente. Tomé el dinero y empecé a buscar un local, algo pequeño, algo accesible, algo que pudiera convertirse en lo que estaba viendo en mi cabeza. Vi 6 propiedades diferentes y ninguna estaba bien, y entonces una amiga de una amiga mencionó un local en la Avenida Reforma que acababa de quedar disponible, un pequeño local comercial con una cocina decente y buena luz y un arrendador que supuestamente era razonable. Se llamaba Alejandro. Tenía 41 años y había sido dueño de ese edificio durante 6 años y me recibió ahí un martes por la mañana para mostrarme el local con pintura en las manos de un proyecto del que aparentemente venía directamente y se disculpó por eso y yo dije que estaba bien y me mostró todo con esa manera tranquila y sin prisa que noté de inmediato porque había pasado años con un hombre que hacía que todo se sintiera bajo presión y urgente. El local era exactamente correcto. Lo supe en los primeros 5 minutos. Y la renta que me cotizó era suficientemente baja como para que le preguntara 2 veces si había dicho bien. Apenas está empezando, dijo simplemente. No tiene sentido cobrarle la tarifa completa hasta que esté parada. Lo miré un momento. Usted no me conoce, dije. Sé que manejó por toda la ciudad 3 veces para ver este local antes de llamarme, dijo. Y sé que entró y miró primero la cocina antes que cualquier otra cosa. Eso me dice suficiente. Firmé el contrato de arrendamiento esa semana. Lo que siguió fueron 3 meses de construir algo de la nada, que es simultáneamente lo más agotante y satisfactorio que he hecho en mi vida. Alejandro apareció el primer sábado con 2 amigos y una camioneta llena de equipo y pasó el día ayudándome a mover cosas y arreglar lo que necesitaba arreglarse, y lo hizo sin hacer que se sintiera como un favor que le debía, lo cual importó más de lo que supe decir en ese momento. Venía regularmente después de eso, a revisar el progreso, a arreglar un estante que no estaba nivelado, a pararse en el mostrador y comer lo que fuera que estuviera probando ese día con opiniones honestas y útiles. Éramos cuidadosos el uno con el otro. Los dos teníamos historias que nos habían enseñado a ser cuidadosos. Pero en algún lugar alrededor del segundo mes, una tarde cuando los niños se habían quedado dormidos en la parte de atrás del local después de un largo día ayudándome a instalar cosas y Alejandro y yo estábamos sentados en el suelo tomando té en vasos de cartón, rodeados de cajas y estanterías a medio armar, me miró y dijo: construyó algo real aquí, ¿sabe? Miré el local a medio terminar y luego de vuelta a él y dije: todavía no está terminado. Lo sé, dijo. Me refería a usted. Abrí la pastelería un sábado por la mañana en abril con mi mamá parada detrás del mostrador junto a mí y Mateo y Santiago con delantales a juego que mi mamá les había hecho, parados muy serios en la vitrina como el equipo de ventas más pequeño y más entusiasta del mundo. Teníamos fila hasta la puerta para las 9. Vendí todo para el mediodía. Me senté en la parte de atrás después de que se fue el último cliente y me puse la cara en las manos y solté un sonido que estaba en algún lugar entre reírse y llorar y mi mamá entró y se sentó a mi lado y puso su brazo alrededor de mis hombros y no dijo absolutamente nada. Alejandro pasó esa tarde después del cierre. Le había guardado un pedazo del pastel de limón, la receta de mi abuela, la que había empezado todo esto, y lo comió parado en el mostrador mientras yo contaba la caja y dijo: misma hora el próximo sábado. Lo miré. Aquí estaré, dije. Y estuve. Y él también. Y 14 meses después él sigue estando, y yo también, y la pastelería huele a vainilla y mantequilla dorada cada mañana, y mis niños creen que yo puse la luna en el cielo, y algunos martes por la mañana cuando la luz entra por la ventana del frente en el ángulo exactamente correcto y Mateo y Santiago están haciendo su tarea en la mesa de la esquina y Alejandro está arreglando algo en la
parte de atrás que siempre parece necesitar arreglarse, pienso en la mujer que manejó a casa con una caja de cartón un martes por la tarde y entró a una vida que se estaba derrumbando. Y quiero darle las gracias. Por no detenerse. Por levantarse el lunes por la mañana cuando Mateo puso sus manos en su cara. Por decirle que sí a su mamá al otro lado de una mesa de cocina. Por firmar ese contrato de arrendamiento. Lo hizo bien.